Mi nombre es Ximena Valdés, 34 años, una de las mejores corredoras de bienes raíces en la Ciudad de México. Nochebuena, la vieja casa de madera en las afueras de la ciudad olía a buñuelos y a alegría forzada. Yo estaba sentada sola en el sofá de la esquina, revisando un correo electrónico sobre impuestos de mi mansión de 70 millones de pesos en Polanco, cuando mi hermano vio la pantalla. Me arrebató el teléfono. Firma la transferencia a mi nombre ahora. Mamá y papá intervinieron. Esa enfermedad infantil significa que se lo merece. Dije una sola frase y toda la sala se congeló como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. ¿Quieres saber la única frase que dejó a toda mi familia sin palabras en Nochebuena? Suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte este giro inesperado. 3 días después, una luz solar intensa se colaba por la ventana de ladrillo rojo de mi oficina en Coyoacán, y mis dedos temblaban mientras tecleaba la vieja contraseña de mi abuelo en el portal seguro de patrimonio. La pantalla cargaba lentamente, cada segundo se alargaba como una respiración contenida. Finalmente, el archivo se abrió, los registros de la herencia del abuelo Horacio Valdés de su propio padre. Me desplacé más allá de la jerga legal hasta que una línea me detuvo. En seco. La mansión de Polanco, valorada en 70 millones de pesos, estaba designada únicamente para el nieto que cuidara de Horacio en sus últimos años. Esa era yo. Sin copropietarios, sin fideicomiso compartido, sin resquicio legal para nadie más. La cláusula era explícita, notariada hacía décadas y actualizada cada vez que Horacio visitaba al abogado después de su 80º cumpleaños. Me recliné en mi silla de cuero, el corazón latiéndome a un ritmo desenfrenado. El descubrimiento me golpeó más fuerte que cualquier cierre de un trato. Durante 5 años, había transferido automáticamente 30.000 pesos cada mes, 1.800.000 pesos en total etiquetados como apoyo para Javier. Mamá había insistido en que era para sesiones de terapia continuas, afirmando que el asma infantil le había dejado secuelas permanentes. Papá la respaldó, diciendo que era lo mínimo que podía hacer después de construir mi carrera. Nunca cuestioné esa partida porque la familia era lo primero, o eso pensaba. A continuación, saqué los extractos bancarios, cotejando las fechas con las alertas de compra que había ignorado durante demasiado tiempo. Ahí estaba, el mismo día que envié dinero para facturas médicas, Javier compró un billete de primera clase a Las Vegas a través de un sitio de viajes en línea. Otra transferencia coincidía con el recibo de un reloj de lujo, un Rolex Submarine, grabado con sus iniciales, comprado en una joyería de alta gama en el Strip. Luego, una suite de hotel en el Bellagio, cargada a su nombre durante 4 noches, con cuentas del servicio de habitaciones que superaban los 20.000 pesos. La evidencia se apilaba como un castillo de naipes construido sobre mentiras. Cada recibo estaba fechado a las pocas horas de mi transferencia. Mi asistente, Sofía García, llamó una vez y asomó la cabeza. ¿Todo bien? Parece que has visto un fantasma. Le hice un gesto para que se fuera, demasiado concentrada para explicarle. El portal todavía brillaba en mi pantalla, y descargué el PDF del testamento, guardándolo en una carpeta encriptada llamada legado. Horacio me había advertido años atrás que la codicia familiar podía torcer hasta las intenciones más claras, pero nunca pensé que me tocaría tan de cerca. Me había hecho volar a Cancún 2 veces al año, haciéndome prometer que honraría los términos sin favoritismos. Imprimí las páginas clave, la cláusula de designación, el bloque de firmas, el sello notarial. La máquina zumbaba de manera constante, escupiendo la prueba en blanco y negro. Sofía se quedó junto a la puerta, sintiendo la tensión. ¿Necesitas café o debo despejar tu agenda? Negué con la cabeza, apilando los documentos en una carpeta de Manila. La seguridad primero. Envié los archivos por correo electrónico a mi disco personal y reenvié copias a mi abogado y al abogado de Horacio, añadiendo una nota rápida: tenemos que hablar. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Javier. El mensaje apareció antes de que pudiera deslizarlo para quitarlo: no hay transferencia de escritura. Llevo a toda la familia a tu oficina mañana. Me quedé mirando las palabras, la ira burbujeando bajo mi piel. No tenía idea de en qué se estaba metiendo. La mansión no era solo una propiedad. Era el legado de Horacio, protegido por términos blindados redactados cuando Javier todavía estaba en pañales. Tecleé la verdad que había guardado desde Navidad.
¿Estás seguro de que has leído el testamento del abuelo? Enviar. Las burbujas de escritura aparecieron y luego desaparecieron. Sin respuesta. Todavía. Me levanté y caminé por el suelo de madera, mis tacones resonando secamente contra el silencio. Sofía entró completamente ahora, cerrando la puerta detrás de ella. Ximena, los informes trimestrales están listos para la firma, pero si necesitas que llame a seguridad. La interrumpí con una mano levantada. Todavía no. Primero, necesitaba copias de todo, el testamento, los extractos, los cargos de Las Vegas. Reenvié las alertas bancarias a una carpeta separada titulada Discrepancias, organizándolas por fecha. Cada entrada pintaba un cuadro más claro, tratamientos de spa, servicio de botellas en antros, incluso la entrada a un torneo de póker. Otro zumbido. Javier de nuevo. Mañana por la mañana. Estaré allí. Dejé el teléfono boca abajo, exhalando lentamente. El aire acondicionado de la oficina zumbaba sobre mi cabeza, haciendo poco para enfriar el fuego que crecía en mi interior. Sofía me observaba con atención. Sea lo que sea esto, te cubro las espaldas. Solo dilo. Asentí, agradeciendo la lealtad. Horacio me había elegido por una razón: fiabilidad, discreción, compromiso. Las exigencias de Javier estaban a punto de chocar contra la realidad, y yo estaría lista cuando lo hicieran. Deslicé el testamento impreso en mi maletín, cerré el cajón con llave y me preparé para cualquier tormenta que se avecinara. Cancelé la transferencia con un solo clic, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. La pantalla mostró la confirmación. No más pagos automáticos. Exhalé bruscamente, el peso se levantó y se desplomó al mismo tiempo. El silencio duró quizás 30 segundos antes de que se desatara la tormenta. El tono de llamada de papá lo rompió. Contesté, poniéndolo en altavoz. Nos estás arruinando, rugió, las palabras arrastradas por el pánico. Javier no puede sobrevivir sin ese dinero, la renta, la comida, todo. Me quedé en silencio, dejando que la diatriba continuara. Pintó imágenes de avisos de desalojo, refrigeradores vacíos, un futuro donde solo yo prosperaba mientras ellos sufrían. Repitió las mismas amenazas 3 veces, su voz subiendo de tono en cada ciclo, hasta que terminé la llamada sin responder. Mi teléfono explotó con alertas. Javier había subido un TikTok. Le di a reproducir. Estaba sentado contra una pared lisa, el teléfono apoyado en una pila de libros, con el rostro contraído en una falsa desesperación. Mi propia hermana, podrida en dinero, acaba de arrebatarnos nuestra herencia y me ha dejado en la ruina, dijo, su voz quebrándose a propósito. ¿Hermana avara? El contador de visitas superó las 50.000 en minutos, los me gusta y las comparticiones se multiplicaron. Los comentarios inundaron. ¡Qué monstruo! La familia primero. Expongan su negocio. Desconocidos revelaron la dirección de mi oficina, etiquetaron a noticieros locales y exigieron boicots. Un usuario publicó mi perfil de LinkedIn. Otro compartió una foto de la entrada del edificio. Me desplacé más abajo, cada línea era una nueva punzada. Clientes me enviaban mensajes confusos. ¿Había visto el vídeo? Socios preguntaban si era verdad. La narrativa se extendió sin control, pintándome como la villana que acaparaba la riqueza. Una influencer local hizo un dúo con el vídeo, añadiendo comentarios sobre hermanos tóxicos en la Ciudad de México. Las visitas subieron a 200.000. Bloqueé la pantalla, el pulso acelerado de nuevo. El intercomunicador de la oficina sonó, la recepción informaba de que estaban llegando llamadas furiosas. Sofía entró corriendo, la puerta golpeando contra la pared. 3 personas están aporreando el elevador del personal, gritando tu nombre. Se apoyó en el escritorio, recuperando el aliento. La seguridad los está bloqueando, pero es un caos ahí abajo. Me acerqué a la ventana, mirando a través de las persianas. Papá agitaba los brazos salvajemente. Mamá se aferraba a su manga. Javier filmaba con su teléfono. Los curiosos sostenían sus dispositivos, capturando cada grito. Sofía se unió a mí. Están destrozando el vestíbulo. Los clientes están grabando todo. La transmisión de la cámara del vestíbulo se mostraba en mi monitor.
Papá pateó una maceta, la tierra se derramó por el mármol. Mamá golpeaba el mostrador de recepción, exigiendo acceso. Javier narraba en vivo, haciendo zoom sobre los guardias de seguridad. Los clientes se apartaban, con los teléfonos en alto. Una pareja canceló su cita en el acto, citando el disturbio. Otro filmó una declaración: ya no haré negocios aquí. Agarré el teléfono de mi oficina, marcando a la administración del edificio. Escóltenlos fuera ahora, ordené. Sofía monitoreaba las redes sociales en su tableta. La transmisión en vivo tiene 50.000 espectadores, informó. Los comentarios son brutales. Alguien ha iniciado una petición para cerrarnos. Asentí, centrándome en el control de daños. Correos electrónicos a clientes clave explicaban un asunto personal, asegurando que el profesionalismo se mantenía intacto. La radio de seguridad crepitó: llegan refuerzos. La voz de papá resonó por el hueco de la escalera, amortiguada pero furiosa. Javier se pasó a Instagram, volviendo a publicar el TikTok con leyendas instando a sus seguidores a que aparecieran. Hermana avara se hizo tendencia a nivel local. Mi bandeja de entrada se llenó de correos de odio. Algunos amenazaban con protestas. Sofía cerró la puerta de la oficina con llave. Necesitamos un plan, dijo. Revisé la transmisión del vestíbulo de nuevo. Los guardias formaron una línea, guiando al trío hacia la salida. Papá se resistió, empujando a un guardia. Mamá lloraba dramáticamente para las cámaras. Javier seguía filmando, narrando cada empujón. Una camioneta de noticias se detuvo afuera. Alguien les había avisado. La situación pasó de ser un drama familiar a un espectáculo público. Sofía sacó los análisis. Los vídeos tienen 500.000 de visitas, susurró. Ahora con etiquetas nacionales. Cerré las persianas, bloqueando el caos de abajo. La oficina parecía más pequeña, las paredes se cerraban. La administración del edificio confirmó que la policía estaba en camino por allanamiento. Preparé una declaración corta y firme lista para ser publicada si era necesario. Papá llamó de nuevo. Dejé que sonara. El buzón de voz se llenó de súplicas y acusaciones. Javier me envió capturas de pantalla de las listas de tendencias. Mamá envió emojis llorando. Los ignoré a todos, concentrándome en la contención. Sofía coordinó con Relaciones Públicas, redactando respuestas a las preguntas de los medios que ya estaban llegando a la agencia. Seguridad actualizó: el trío fue retirado, pero Javier se quedó afuera, entrevistando a los transeúntes. El equipo de noticias montó las luces. Los clientes reprogramaron citas, citando la seguridad. Los cálculos del impacto en los ingresos corrían por mi cabeza, pérdidas potenciales de miles de pesos. Sofía me entregó agua. Respira, dijo. El vestíbulo se calmó, los escombros fueron retirados. La policía tomó declaraciones del personal. Observé la transmisión mientras los agentes dispersaban a la multitud. Javier finalmente se fue, todavía transmitiendo en vivo su vuelta de la victoria. La etiqueta alcanzó su punto máximo, luego se ralentizó. El daño estaba hecho, pero contenido por ahora. La puerta de cristal temblaba bajo los golpes incesantes, y yo me quedé paralizada en medio de una multitud de clientes. La cerradura se abrió desde adentro. Sofía debió de haber avisado a seguridad demasiado tarde. Javier irrumpió primero, con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo para una audiencia que ya se contaba por miles. A todos, les presento a la hermana que robó la mansión de nuestra familia, anunció, barriendo con la cámara los rostros atónitos. Mamá y papá entraron justo detrás, con los rostros enrojecidos de furia. Papá se dirigió directamente a mi escritorio, arrebatando el acuerdo de venta abierto de una propiedad de Polanco. Esto es la prueba, bramó, blandiendo las páginas como un trofeo. Mamá agarró una esquina, las lágrimas fluyendo libremente. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia sangre?, gimió. Los clientes jadearon, algunos retrocediendo hacia las paredes. Una joven pareja que intercambiaba contratos dejó caer su bolígrafo, con los ojos muy abiertos. Otro inversor se detuvo a mitad de una llamada, con el teléfono todavía en la oreja. Sofía se interpuso entre ellos y yo. Están allanando una propiedad. Váyanse inmediatamente.
Javier la ignoró, enfocando la lente en mi cara. Dile al mundo por qué nos dejaste sin nada. El chat en vivo se desplazaba furiosamente con emojis de fuego, exigencias de respuestas y llamadas a cancelarme. Papá rompió el contrato por la mitad, dejando que los trozos cayeran a la alfombra. Mamá se desplomó en la silla más cercana, sollozando lo suficientemente alto como para que el micrófono captara cada espasmo. Marqué el número rápido de la seguridad del edificio. Intrusos en la suite 4. Envíen al equipo ahora. Luego al 911, allanamiento activo en Inmobiliaria Coyoacán. Se necesitan agentes. ¿Urgente? Javier narró por encima de mí. Está llamando a la policía para su propia familia. Los clientes formaron un círculo suelto, con los teléfonos en alto. Uno filmaba en vertical para TikTok, otro en horizontal para avisos a las noticias. El inversor terminó su llamada. El trato se cancela hasta que esto se resuelva, murmuró, recogiendo su maletín. Los guardias de seguridad irrumpieron, 3 uniformes, las radios crepitando. Manos fuera de todos los objetos, ladró el jefe. Papá agarró las 2 mitades rotas con más fuerza. Esta es nuestra evidencia. Un guardia le arrancó los papeles de las manos, colocándolos en una bolsa de pruebas. Mamá se aferró a la manga de papá, suplicando a la cámara. Javier enfocó a los guardias. Opresión en acción, amigos. Las donaciones del chat sonaban, los pesos llegaban para su causa. Las sirenas se hicieron más fuertes afuera. 2 agentes entraron, sus placas brillando bajo las luces fluorescentes. Todos quietos, ordenó el primero. Javier protestó en voz alta, tenemos derechos. Mamá gimió de nuevo. Papá se resistió a que lo sacaran, empujando el hombro de un guardia. Los clientes susurraban entre ellos. Una pareja se escabulló por la puerta lateral. Otro tuiteaba la escena en vivo. El inversor le envió un mensaje a su agente, retirando la financiación. Los agentes separaron al trío. Uno esposó a papá brevemente por incumplimiento, luego lo soltó con una advertencia. Javier se guardó el teléfono en el bolsillo pero siguió narrando en voz baja. El rímel de mamá corría en vetas negras. Los guardias los escoltaron hacia el elevador. Un cliente me preguntó directamente, ¿deberíamos reprogramar? Asentí, con la voz firme a pesar del temblor interior. La transmisión de la cámara del vestíbulo en mi monitor secundario mostraba el caos anterior fusionándose con la transmisión de Javier. Las vistas combinadas superaron el 1,5 millones. Los comentarios exigían boicots, compartían mi biografía y etiquetaban a la competencia. Sofía cerró la puerta principal después del último agente. Una pesadilla de relaciones públicas, dijo, examinando los papeles esparcidos. La limpieza comenzó. Los trozos fueron barridos, las sillas enderezadas. Los derrames de café limpiados. Los tratos perdidos contabilizados, 3 cierres pospuestos, 2 compradores perdidos. El impacto en los ingresos se estimó en un mínimo de 1 millón de pesos. Archivé las grabaciones de seguridad, etiquetando los clips para asuntos legales. Los agentes solicitaron declaraciones formales de los testigos. Un cliente se ofreció voluntario, vi todo el asunto. Encantado de firmar. La transmisión de Javier se repetía en silencio, el chat todavía en pleno apogeo. El dramático colapso de mamá se repetía en cámara lenta. El contrato roto de papá se convirtió en un meme. La administración del edificio envió por correo electrónico las facturas de los daños, un jarrón roto, suelos arañados, tarifas por llamada de emergencia. Sofía coordinó con el seguro, presentando reclamaciones bajo la cobertura de disturbios. Un agente se acercó de nuevo. Necesitamos su informe completo. Esto es viral a nivel nacional. Detallé la intrusión, los daños a la propiedad y las amenazas implícitas. Él asintió, añadiendo notas. Hay camionetas de prensa afuera. Evite hacer comentarios por ahora. Estuve de acuerdo, redactando un memorando interno para el personal, el negocio continúa como de costumbre. Hay apoyo disponible. Los clientes que se quedaron expresaron simpatía pero también preocupación. Uno pidió garantías sobre la seguridad de los datos. Otro solicitó el traslado a un agente diferente.
Sofía se encargó de la reprogramación, calmando voces por teléfono. La oficina zumbaba con la recuperación, las impresoras se reiniciaban, los teléfonos se desviaban. Revisé el contrato roto, salvable con escaneos. Los agentes comunicaron por radio que todo estaba despejado. Familia retirada, sin arrestos. Javier se quedó junto a la acera, entrevistando a los reporteros. Helicópteros de noticias sobrevolaban la zona. Hermana Avara estaba en tendencia entre los 10 primeros. Mi bandeja de entrada se desbordó, correos de odio, solicitudes de entrevistas, retiradas de asociaciones. Sofía filtró solo lo urgente. El agente principal regresó con formularios. Firme aquí. Número de caso asignado. Escribí mi nombre, la fecha y la hora. Una semana después, mi teléfono vibraba sin parar, cada llamada cortando como una cuchilla. Dejé que los números desconocidos fueran al buzón de voz, pero el correo electrónico oficial del Juzgado de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México exigía una revisión inmediata. Javier había presentado una petición de 40 páginas bajo juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento, acusándome de apropiación fraudulenta del patrimonio familiar. La alegación principal: manipulé a Horacio para excluir a herederos legítimos, enriqueciéndome así injustamente con la mansión de Polanco, valorada en 70 millones de pesos. El remedio solicitado: transferencia forzosa a Javier como copropietario equitativo o una indemnización compensatoria de 35 millones de pesos, más sanciones punitivas. Reenvié el PDF a mi abogado, el licenciado Montes, con el asunto: urgente, se necesita respuesta. Respondió en menos de 2 minutos: sala de juntas. ¿Ahora? Conduje hasta su despacho en la avenida Presidente Masaryk, piso 22, con vistas a la ciudad. El licenciado Montes ya había impreso la demanda por triplicado, con notas rojas marcando cada falsedad. El manual clásico del heredero oportunista, dijo, golpeando las páginas. Sin legitimación activa según el Código Civil de la Ciudad de México. No hay herencia forzosa para hermanos mayores de edad y sin incapacidad. Deslicé un sobresellado sobre la mesa de caoba. Estados de cuenta bancarios originales de 60 meses consecutivos. Extractos detallados de la línea de crédito del Casino de Las Vegas a nombre de Javier. Desgloses de las facturas del Bellagio, tarjeta de autenticidad del Rolex con coincidencia de serie, boletos de avión electrónicos. Todo sincronizado con mis transferencias salientes. El licenciado Montes insertó el dispositivo en su portátil seguro. Un patrón de engaño, clarísimo, murmuró, exportando a la nube encriptada. La tergiversación de la necesidad médica equivale a fraude civil. Abrió la transmisión en vivo de la intrusión en la oficina, descargada del propio canal de Javier antes de que la borrara. Prueba A, exigencia pública bajo coacción, la etiquetó. Notas fotograma a fotograma capturaron las palabras exactas de Javier: dame la escritura, o si no. El licenciado Montes redactó solicitudes de presentación de pruebas, los estados financieros completos de Javier de los últimos 3 años, informes de monetización de redes sociales, registros de viajes y declaraciones juradas de mamá y papá, ninguna de las cuales estaba adjunta a la demanda original. Sacó el testamento digitalizado de la bóveda del patrimonio de Horacio, escaneado en alta resolución, notariado en 2018, reafirmado en 2022, atestiguado por 2 partes desinteresadas más el médico de Horacio. La cláusula de cuidado brillaba en la pantalla: a mi nieta, Ximena Valdés, en consideración a su compañía y asistencia durante mis años de declive, le lego la residencia en la calle Aristóteles número 1234 en pleno dominio. Sin contingencias, sin remanente para otros. Presentó una excepción de falta de acción electrónicamente a las 3:17 de la tarde, adjuntando el testamento, los registros bancarios y la transcripción de la transmisión en vivo. Simultáneamente, una excepción perentoria de prescripción: la reclamación de Javier estaba prescrita por haber esperado 5 años para oponerse. El licenciado Montes añadió una demanda reconvencional: fraude, abuso procesal y difamación a través de contenido viral. Daños y perjuicios, honorarios legales reales, pérdida de ingresos comerciales y grave daño moral, cuantificados por las facturas de terapia que comencé a recopilar. El reportero de El Universal envió un correo electrónico a las 4:02 de la tarde. El vídeo de la invasión de la oficina superó los 5 millones de visitas, tendencia a nivel nacional. Declaración oficial.
El licenciado Montes elaboró una respuesta controlada, divulgación completa en la edición impresa del lunes. Solo hechos. El reportero insistió, alegaciones de manipulación de un adulto mayor. El licenciado Montes, ficción sin fundamento. Las pruebas se presentarán próximamente. El licenciado Montes requirió judicialmente a las plataformas de Javier los estados de ingresos por publicidad, difamación monetizada. Solicitó una audiencia acelerada sobre una orden judicial preliminar para detener más declaraciones públicas. El secretario del tribunal confirmó los sellos de presentación. Número de expediente asignado. Imprimió copias certificadas, sellando un juego para los registros de Horacio en Cancún. Sofía envió actualizaciones por mensaje de texto. 3 clientes solicitaron pausas en sus contratos. 2 exigieron garantías de seguridad. El licenciado Montes aconsejó un memorando interno, el negocio continúa. El asunto legal es personal. El reportero llamó directamente a las 5:45 de la tarde. Vídeo incrustado en sitios nacionales. Su versión. El licenciado Montes, en altavoz, exposición completa el lunes. Se derrumbarán bajo el peso de la verdad. El artículo apareció en la portada el lunes, y sostuve el periódico con manos temblorosas. El titular en negrita gritaba, la estafa de Javier Valdés, hermana pierde 1.800.000 pesos, la mansión le pertenece según el testamento del abuelo. Los subtítulos detallaban la cronología del fraude, los derroches en Las Vegas y la cláusula de herencia blindada. Las fotos estaban una al lado de la otra, la transmisión en vivo llorosa de Javier frente a la firma notariada de Horacio. El artículo estaba firmado por un equipo de investigación. Un recuadro listaba los números de expediente del tribunal, las marcas de tiempo de las pruebas, los registros de transferencias bancarias, los pagarés de casino, las facturas de hotel y los números de serie de los relojes. El gerente del almacén de papá lo llamó a las 8 en punto de la mañana en punto. Recursos Humanos le entregó los papeles de despido, citando, conducta inapropiada, alteración del orden público, perturbación en el lugar de trabajo, y medios negativos que asocian el nombre de la empresa. La seguridad lo escoltó hasta la salida. Su gafete fue desactivado, su casillero vaciado al mediodía. Los compañeros de trabajo susurraban en la sala de descanso, evitando el contacto visual. Antiguos amigos lo eliminaron de los chats grupales. El representante sindical confirmó, no había apelación, la violación de la política era definitiva. Su finiquito fue enviado por correo. Las prestaciones expiraron al final del mes. Los sitios de búsqueda de empleo lo incluyeron en una lista negra después de que las verificaciones de antecedentes señalaran los artículos. El círculo social de Javier implosionó de la noche a la mañana. Amigos de la prepa dejaron de seguirlo, publicando historias, se acabó con los mentirosos. Compañeros de piso de la universidad lo bloquearon en todas las plataformas. El círculo de influencers locales lo excluyó de colaboraciones. Representantes de marcas enviaron correos electrónicos sobre incumplimientos de contrato. Los ingresos por patrocinio fueron congelados a la espera de una revisión. La palomita de verificación de Javier desapareció, una violación de la política de la plataforma. Su número de seguidores cayó de 50.000 a menos de 10.000 en 48 horas. Los mensajes directos se inundaron con demandas de reembolso de estafas de donaciones. Los enlaces de afiliados fueron desactivados. Los socios publicitarios lo demandaron por incumplimiento. Las invitaciones a podcast fueron rescindidas. Los organizadores de eventos lo prohibieron en los paneles. Mamá apareció en el vestíbulo de mi edificio a las 10:15 de la mañana, agarrando pañuelos de papel arrugados. La transmisión de seguridad la mostraba paseando, ensayando súplicas. La recepción me avisó. Sofía, un miembro de la familia exige entrar. Dice que es de vida o muerte. Observé el monitor. Parecía demacrada, con el rímel corrido. Sofía transmitió mis instrucciones firmes, solo con cita, a través de su abogado. Mamá se quedó durante 45 minutos, luego dejó una nota en el mostrador. Por favor. Una conversación. Sofía la trituró, sin leerla. El registro del edificio anotó que intentó entrar 2 veces más esa semana, siendo denegada cada vez. El portero informó que la vio esperando fuera de la reja otra tarde.
La policía la escoltó por merodear. El abuelo Horacio llamó desde Cancún a las 6:30 de la tarde. Recogí el periódico en el club. Toda la sala está hablando. Su voz era firme, orgullosa. Honraste lo que importa, Ximena. Tosió ligeramente, luego fue directo. La mansión es legalmente tuya. Ahora, ¿cuál es el plan? 7 meses después, el abrasador sol de julio calcinaba Polanco, y firmé la escritura de donación de la mansión al fondo de becas con mano firme. La propiedad de 70 millones de pesos fue transferida a la Fundación Horacio Valdés, creada específicamente para honrar el compromiso de toda la vida del abuelo con la educación y la integridad. Los abogados revisaron cada cláusula. Un notario selló las páginas finales a las 2:17 de la tarde. La cuenta de garantía bloqueada transfirió la confirmación en minutos. El título fue registrado en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México al cierre de la jornada laboral. Los estatutos de la fundación fueron presentados al SAT para obtener el estatus de donataria autorizada, con la aprobación pendiente en 60 días. La Junta se reunió por videoconferencia segura, 6 fideicomisarios, incluyendo 2 de los antiguos estudiantes de Horacio, ahora profesores en la UNAM y el TEC de Monterrey. Aprobaron los estatutos para becas completas para solicitantes universitarios de primera generación de escuelas secundarias públicas de México, con prioridad para especialidades en bienes raíces y negocios. El primer ciclo financiaría a 20 estudiantes. Las solicitudes se abrieron en línea a medianoche. Se redactó un comunicado de prensa: el legado del cuidado se convierte en oportunidad. Las televisoras locales recogieron la historia. El sitio web de la fundación colapsó por el tráfico en cuestión de horas. El abuelo Horacio llegó de Cancún 3 días después, con una sola maleta a cuestas. Recorrió la mansión vacía por última vez, tocando la barandilla que instaló en 1985, deteniéndose en la biblioteca donde me enseñó a jugar al ajedrez. La despedida perfecta, dijo. Los de la mudanza empaquetaron sus objetos personales, el resto fue subastado para obtener fondos adicionales para la fundación. Las ganancias superaron los 5 millones de pesos. Se instaló permanentemente en mi penthouse del centro. La suite de invitados fue renovada con puertas más anchas, un balcón con vistas a la ciudad y un sistema de alerta médica. Las mañanas comenzaban con café de olla y el periódico Reforma. Las noches terminaban con vinilos de jazz e historias de la Ciudad de México de antaño. La fisioterapia era 2 veces por semana. Su presión arterial estaba estable. Javier se registró como repartidor de Uber Eats. Mochila aislante roja, bicicleta destartalada, chaleco de seguridad de neón. Los turnos iban desde el mediodía hasta la medianoche. Las propinas apenas cubrían sus gastos. Los pagarés del casino sumaban 840,000 pesos. Las agencias de cobro le embargaron el 40% de sus ganancias. Su puntaje de crédito se desplomó por debajo de 500. Un aviso de desalojo fue pegado en su puerta después de que no pagara la renta. El propietario cambió las cerraduras, sus pertenencias quedaron en la banqueta. Una casa de empeño se llevó el Rolex por una fracción de su valor. Las ganancias se esfumaron en un fin de semana. La verdadera familia te elige, no es la de sangre. Borré todos los contactos, permanentemente.